Hola, muy buenas tardes para todos. Les saluda Abel Durán, coordinador del Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de astronomía, un punto azul en el cielo, la sesión El pensamiento astronómico de los muiscas. Para el día de hoy tenemos invitados a la gobernadora del Cabildo Ancestral de Bosa, el Cabildo Muisca Ancestral de Bosa, Ángela Chihuazuque. Tenemos como invitado al profesor Julio Bonilla. Él es músico y arqueo, perdón, bueno, arqueastrónomo sería, y músico también de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y tenemos al compañero Sebastián Laguna. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales. A todas las personas que nos acompañan, muchísimas gracias por este espacio, eh, que es gracias al Departamento de Ciencias Sociales. Es una oportunidad, otra excusa para podernos encontrar. Listo, antes de dar inicio, eh, la idea es poder contextualizar un poco el tema y para eso, pues, tenemos un pequeño video. Denme un segundo, por favor, para que, pues, nos sintonicemos un poco con el tema del día de hoy. ¿Listo? Bueno, les recuerdo a las personas que pueden hacer sus preguntas por medio de el chat que tenemos allí. Bueno, aún hay dificultades. Bueno, mientras tanto, vamos a la gobernadora. Ella nos dice que pues se puede conectar después de una hora. Entonces vamos a iniciar con Sebastián y con el profesor Julio. ¿Listo? Eh, de la misma manera, el profesor Julio, pues por cuestiones de tiempo, también pues nos acompañará en una parte del encuentro, porque después de las 4 también tiene clase. Entonces, pues como ven, esto también hace parte de esas dificultades y de esos retos que enfrentamos a diario con las tecnologías.
Bueno, vamos a esperar un segundo, porque parece que el audio del profe no funciona muy bien, entonces vamos a darle una espera. No obstante, vamos a continuar con Sebastián. Creo que Sebastián ya está por acá para poder avanzar un poco sobre el encuentro. ¿Listo? Sí, ¿qué tal? A ver, buenas Hola, tardes. ¿Qué más? Bien, gracias. Gracias Bueno, por la invitación. No, señor, con mucho gusto. Bueno, vamos a darle el paso a Sebastián. Sebastián tiene también, al igual que nuestros invitados, unas preguntas orientadoras para iniciar. Sí, pues bueno, usted me solicitó que hablara de mi trabajo de grado. Y bueno, definitivamente la forma más cómoda de hablar de la tesis de uno es cuando uno ya la ha terminado. Y pues bueno, yo el documento lo terminé el año pasado y desde luego han cambiado cosas y hay cosas en las que definitivamente ya no, que ya he revisado y que no, pues que me queda difícil sostener, pero sin embargo hay cosas en las que todavía, por decirlo así, creo o considero que, pues que se mantienen pues que se mantienen actuales por lo menos. A mí me gustaría empezar hablando principalmente de este asunto de como tal de la astronomía en general en los pueblos antiguos. Eh, digamos, y pues digamos que fue la razón por la cual yo me interesé por este asunto de la astronomía de los muiscas. Mm, digamos, nosotros cuando estudiamos de historia, nos hablan de que hay unas revoluciones técnicas que son importantes para el desarrollo, para el devenir de la humanidad, eh, que, que transforman las condiciones de la vida de los seres humanos, que crearon una explosión demográfica, una transformación en la forma como el ser humano se relaciona con la naturaleza, y pues estas serían pues la revolución industrial y la revolución neolítica. Estas revoluciones técnicas no se dan de una manera aislada, sino que tienen unos antecedentes, y en el caso de la revolución industrial nosotros encontramos que en el epicentro de esta revolución industrial, que fue pues Europa y principalmente Inglaterra, la antecedió una revolución científica, un cambio en la forma como los seres humanos conocían o conocen la naturaleza, el mundo. La máquina de vapor y bueno, todas estas máquinas que hicieron posible pues este despliegue de la técnica de la revolución industrial no hubiera sido posible sin esa revolución científica que permitió conocer leyes de, la, de la naturaleza, ¿sí? Que permitieron construir esas máquinas. Y asimismo, en la revolución neolítica, que hablamos más o menos de hace unos 12.000 años antes del presente, esta revolución técnica que se caracteriza principalmente por el descubrimiento de la agricultura, también tiene un antecedente que raras veces eh, revisamos, raras veces miramos, y tiene que ver precisamente con la astronomía. El desarrollo de la agricultura en las sociedades humanas, que nos permitió la sedentarización, la invención de las ciudades, que también produjo una explosión demográfica, un cambio en la alimentación, no hubiera sido posible sin el desarrollo de la astronomía y en general del pensamiento astronómico. Esta es la importancia que tiene la astronomía en general para la sociedad humana. Digamos, yo en mi trabajo, para diferenciar la astronomía de, de astronomía antigua, de la astronomía como tal, como la ciencia moderna, yo me refiero a la astronomía como astrología. Y mi trabajo de grado precisamente se llama Astrología y Ciencias Sociales. Desde luego esto puede crear un poquito de confusión, porque cuando escuchamos la palabra astrología nos remitimos rápidamente no sé, al esoterismo, pero hay un concepto específico para denominar
es astrología y es astrología occidental. Astrología etimológicamente sería conocimiento de los astros, que es a lo que se dedicaron una gran cantidad de pueblos, la mayoría pues de las sociedades humanas en el Neolítico y bueno, todavía. Y pues bueno, precisamente digamos haciendo esta analogía de estas dos, o que podemos considerar revoluciones científicas, de la invención del desarrollo de la astronomía y de la revolución científica que tiene lugar en Europa, nosotros nos podemos dar cuenta también que cada una de estas revoluciones científicas escoge un lenguaje para codificar ese conocimiento, expresarlo, transmitirlo y conservarlo. En el caso de la ciencia que nosotros conocemos, sabemos bien que el lenguaje que se utiliza es el lenguaje de la matemática, el lenguaje del álgebra, por decirlo así. Si nosotros vemos las ecuaciones pues, de la teoría de la relatividad, por ejemplo, pues están expresadas en un lenguaje matemático. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y eso nos expresa, nos concentra una cantidad de cosas pues, que tienen que ver con la teoría de la relatividad, una parte muy minúscula. Y asimismo, la astrología, ¿sí? El conocimiento de los astros que consiguieron los seres humanos hace mucho tiempo, también tiene un lenguaje, tiene una forma de codificar, de expresar, de transmitir, de conservar ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento de la naturaleza, y ese lenguaje es el lenguaje de los mitos. La mitología es la forma a través de la cual la astrología conserva, expresa, transmite los conocimientos pues, de la observación desde el cielo. Ahí viene pues la cuestión precisamente de los muiscas. Esos mitos que nosotros, los profesores de sociales, muchas veces enseñamos simplemente como narraciones pintorescas, realmente son la condensación de un conocimiento astronómico. La mayoría de ellos pueden ser leídos en clave astrológica, y haciendo precisamente la revisión en mi trabajo de grado, yo me di cuenta que muchos pues, de los mitos, bueno, no soy el primero que lo dice, desde luego, ya lo han dicho otros autores, hay mitos de la cultura muisca que pueden ser leídos en esta clave astrológica. Es decir, lo que nos da indicios claros de que la cultura muisca alcanzó este conocimiento preciso del movimiento de los astros, no solamente porque eran una sociedad de agricultura, y como les decía, pues la agricultura no hubiera sido posible sin astronomía. ¿Por qué? Pues porque la agricultura se basa en la predicción de los ciclos climáticos y la manera, pues, que es lo que permite la domesticación de las plantas, elegir los tiempos en los cuales se cosecha, en los cuales se recoge. Y esto es posible gracias a la asociación que hay entre las constantes cósmicas, ¿sí? Principalmente los movimientos del Sol, con los ciclos climáticos, las temporadas de lluvias, las temporadas de sequía, pues eso es lo que hace posible la agricultura. Y pues efectivamente la cultura muisca, pues como una sociedad agroalfarera, tenía conocimiento pues, de la astronomía, y un conocimiento además también bastante profundo. Eso lo podemos ver pues en algunos de sus mitos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o continúo. Bueno, entonces pues la forma como yo hilé esta cuestión, pues ya en términos didácticos, fue pues usar precisamente esta cuestión de los mitos, no solamente en la cultura muisca, sino pues bueno, ustedes saben que por lo general en sexto o en los primeros años del bachillerato pues se abordan las civilizaciones antiguas, y pues lo que yo hice fue abordar la mayoría de estas civilizaciones pues desde su mitología, ¿sí? Ahí hay un tema que es bastante recurrente, que es el de las civilizaciones fluviales, ¿no? Entonces, del Tigris y el Éufrates, el Valle del Indo, el Río Amarillo en China,
¿Qué otra? El Nilo, los egipcios, ¿sí? Y pues la idea fue precisamente todas estas civilizaciones, fue pues abordarlas desde sus conocimientos mitológicos. Uno que encuentra cuando uno ve esas civilizaciones pues en paralelo, y es que encuentra una cantidad de similitudes precisamente en sus mitologías, ¿sí? Hay una cantidad de mitos que pareciera que se repiten, que pareciera que fueron copiados, y pues le dan aún la idea, pues, no sé, o de que fue copia o de que fue transmisión. Bueno, frente a eso, pues hay una cantidad de discusiones frente a si las civilizaciones descubren las cosas o les llegan. Eh, y muchos de los mitos, precisamente, pues de los muiscas también tienen ciertas similitudes con mitos de Europa, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del diluvio universal. Todos conocemos, bueno, no sé si todos, pero alguna vez hemos escuchado hablar de Bochica, y pues del mito del salto del Tequendama. Mm, eh, Sería pues interesante ver, por ejemplo, las similitudes que hay entre este mito y, por ejemplo, el mito bíblico del diluvio universal, ¿sí? Que quizá el mito del diluvio universal es uno de los mitos con mayor difusión pues, en la mayoría de las culturas del planeta. La mayoría de las sociedades cuentan con un mito que habla de una gran inundación, y pues eso hay varias formas de explicarla, ¿sí? Y pues la que yo les voy a ofrecer es precisamente esa explicación astrológica que tiene que ver con precisamente pues con lo que estoy hablando, de que los mitos son la forma como se codifica, como se transmite, como se conserva el pensamiento astronómico, del cual los muiscas precisamente pues son un muy buen ejemplo. Recordemos lo que ocurre en, en el mito bíblico, y es que los seres humanos empiezan a comportarse mal. eh, Dios se enfada con ellos, elige a uno de los seres humanos para que cree un arca y salve a la especie. Después manda un diluvio, inunda la tierra, se salvan unos y se crea una nueva alianza. La nueva alianza está representada pues por un arco iris, ¿no? Eh, digamos, ese sería como lo básico de este mito. Eh, y veamos bueno, este mito, como les decía, se repite en muchas culturas. En el caso de la mitología griega también está el mito de Deucalión, que también tiene que ver con una gran inundación. Si ustedes se ponen a revisar la literatura, pues en la mitología también en muchas otras culturas existe un mito similar al del diluvio universal, y pues el mito de los muiscas, que tiene que ver con el diluvio universal, sería precisamente este mito de Bochica. En el mito de Bochica, ¿qué ocurre? Eh, Chipchacún se enfada con los muiscas, aparentemente porque estaban dedicándose a beber mucha chicha. O sea, eh, les manda una gran inundación, los inunda, les daña los cultivos, pone en peligro la vida de todos ellos, y los muiscas lo que hacen es pedirle el favor a Bochica que, pues, que haga algo. Bochica, pues dentro de la mitología no aparece como un muisca. Bochica no es muisca, de hecho es un ser diferente a los muiscas, también en su aspecto físico y todo. Bochica se moviliza en un arco iris, Bochica aparece con un arco iris, lanza un callado de oro, una vara de oro contra unas rocas, precisamente en el salto del Tequendama, y por ahí se desanega la sabana de Bogotá. Después de esto, pues efectivamente hay como un cambio en las condiciones pues, de la historia de los muiscas, y Chipchacún es castigado por Bochica, obligándolo a soportar el mundo en sus espaldas. Vuelvo con la cuestión de los arquetipos. Veamos la similitud que hay entre este castigo que le colocan a Chipchacún de sostener el mito, de sostener el mundo en sus espaldas, con el mito griego de Atlas. A Atlas también lo obligan, también es castigado, al titán también es castigado sosteniendo el mundo. Que bueno, ahí hago un paréntesis, es una
visión bastante tergiversada del mito, el hecho de que Atlas sostenga el mundo concebido como el planeta Tierra, porque realmente Atlas lo que hace es sostener el cielo. Atlas sostiene el cielo, no sostiene el mundo, no sostiene la Tierra. Bueno, como les digo, pues las similitudes entre los dos mitos son casi que, pues son muy evidentes. Y bueno, la explicación de esto precisamente radica en que este mito, al parecer lo que codifica es un conocimiento que logramos los seres humanos, eh, que tiene que ver con la sucesión de un gran ciclo astronómico que es el de la precesión equinoccial, ¿sí? Aquí es donde se complica el asunto. Comprender esta cuestión de la precesión de los equinoccios es quizá de las cosas más complicadas de entender a la astronomía posicional. Yo admito que en mi trabajo de grado realmente me fue muy complicado abordar este tema en términos didácticos. A la fecha todavía no he conseguido, bueno, he hecho algunos intentos como de perfeccionar la forma de transmitir esto, pero es realmente complicado. Bueno, volviendo a este asunto de los mitos y pues digamos la forma como pueden ser leídos en clave astrológica, tiene que ver con una forma de concebir el cielo en el que hay unas, que también está en el Génesis incluso. El primer capítulo del Génesis aparentemente es una descripción del cielo, más que una creación del mundo, es una descripción del cielo, en el que se habla de las aguas arriba de las aguas abajo de las aguas. Bueno, y esta zona del zodiaco, donde está la eclíptica, que seguramente todos sabemos que eh, cuando nacemos, el día que nacemos, el sol está posado en una de las constelaciones del zodiaco y es lo que determina el signo en el que somos, del que somos nativos. Ahorita, según en fechas, estaríamos ya en el signo de Cáncer, pero si usted revisa el cielo en este momento, el sol realmente está en Géminis. Pero bueno, resulta que los, los solsticios, los equinoccios, no ocurren siempre en la misma constelación. Aquí es donde les digo a ustedes pues que las cosas se complican. El que, bueno, a los que estudiamos sociales hemos alguna vez escuchado hablar de las coordenadas celestes del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Eso es como muy, muy de sociales de primer semestre, ¿sí? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Y es una coordenada celeste que se estableció hace más o menos unos 2200 años, en la era de Ptolomeo, y tiene que ver con que en el solsticio de junio, ¿sí? Hace 2200 años, ocurría en la constelación de Cáncer, ¿sí? El solsticio de diciembre ocurría en la constelación de Capricornio. Y otro punto importante, pues en las coordenadas celestes y principalmente celestes, pues es el punto Aries, que es cuando ocurre el equinoccio de marzo, ¿sí? Si nosotros vemos hoy el lugar en el que ocurren los solsticios y los equinoccios, nos damos cuenta de que eso ha cambiado. El solsticio de junio precisamente ocurrió ahorita el 21, el 20 realmente. El sol no estaba en Cáncer, el sol estaba en Géminis, ¿sí? Es decir, eso se ha movido. ¿Por qué? Pues porque hay un movimiento en la Tierra que se llama la precesión, que es el que se produce cuando gira. Nosotros vemos un trompo, cuando gira un trompo, el trompo no solamente gira verticalmente, sino que el trompo oscila sobre el eje en el que gira. Obviamente la Tierra también hace este mismo movimiento, pero pues muchísimo más lento. Si vemos el solsticio de diciembre, el solsticio de diciembre ya no ocurre en la constelación de Capricornio, sino hoy, este año, ocurrirá en la constelación de Sagitario. Es decir, eso también se ha movido. Y el punto Aries ya no es el punto Aries, sino sería el punto Piscis.
Ese cambio se da más o menos cada 2200 años, un cambio de constelación a constelación. Como dato curioso, precisamente la era cristiana, cuyo símbolo es el pez, tiene que ver precisamente con que el equinoccio vernal, el punto Aries, ya deja de ocurrir en Aries, sino en la constelación de Piscis. La era cristiana empieza el año cero, empieza precisamente cuando el equinoccio de marzo deja de ocurrir en la constelación de Aries y empieza a ocurrir en la constelación de Piscis. Es por eso que el símbolo del cristianismo es el pez. El año cero empieza en el momento en el que el Sol se mueve, en el que el Sol se precesa hacia la constelación de Piscis. Y otro dato curioso, si ustedes miran una carta astral, la constelación opuesta a Piscis es Virgo. Y es precisamente por eso la relación que existe entre Jesús y la Virgen. Es una cuestión, bueno, precisamente es la forma como funcionan los mitos. Nosotros, lo que les digo, esto pues tiene que ver pues, con el lenguaje que utilizan los mitos. La Biblia como tal que nosotros conocemos, pues no es otra cosa que un compendio de mitos, como el mito de Jesús o los que están en el Génesis. No todos, desde luego, pero pues sí la mayoría, y como les digo, muchos de ellos pueden ser leídos en clave astrológica. Entonces, ¿qué ocurre? Como les digo, tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, que como les digo, ya no es en el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, sino en la constelación de Géminis y en la constelación de Sagitario. En la concepción del mito del diluvio, ¿cierto? En el que hay una inundación, lo que vemos es que hay una era que se sumerge, ¿sí? Y una era que emerge. Una era que se inunda, una era que se acaba y una era que comienza. En el caso del ejemplo que les estoy dando del punto de Aries y el punto de Piscis, hay una era que se sumerge, que habrá sido la de Aries, ¿sí? Y una era que surge, que sería la de Piscis. Las constelaciones, por decirlo así, se inundan. Una constelación se mete debajo del agua y una constelación nueva sale. Un ciclo que ocurre más o menos cada 2200 años. ¿Sí? En el cambio, pues, de las casas astrológicas en las que está dividido el zodiaco. Sí, como les digo, pues si nosotros vemos la cantidad de culturas que tienen este mito del diluvio universal, podríamos establecer que muchas de ellas conocían este movimiento precesional. El asunto aquí es precisamente que, bueno, cómo demostrar eso y bueno, ahí podemos entrar en otro tipo de discusiones, pero digamos como que la idea principal es esa. Los muiscas, ¿sí? Si vemos este mito de Bochica, con seguridad conocían el movimiento precesional, que es un movimiento que, como les digo, dura 2200 años, ¿sí? Por lo tanto, esto lo convierte en una civilización pues excepcional también, que llegó a conocer ese tipo de movimientos astronómicos, pues que no es cosa sencilla. ¿Le va a decir algo, Abel? Sí, señor. Bueno, hay muchos elementos allí que nos compartes, que nos mencionas, y quería preguntarle como algunos específicamente para que pues fuéramos concretando, ¿sí? Un poco. Bueno, frente a esa concepción primero del tiempo, y también fue un tema que nosotros hemos tratado aquí un poco en el ciclo de astronomía, cómo esas concepciones de tiempo han variado, ¿sí? Son determinadas y son específicas de cierta civilización, de cierta cultura, de ciertas prácticas, si se quiere. Usted nos mencionaba un poco que esa sincronía con el tiempo que tenían los muiscas que se ubicaban acá estaban muy ligadas a su vida productiva, en este caso a la agricultura. No sé si conoce de momento prácticas que se sigan utilizando frente a los calendarios lunares, bueno, frente a temas en específico que nos puedas orientar sobre eso, ¿sí? Pues que se sigan utilizando. Yo sinceramente lo desconozco, lo ignoro. Podría hablarle
las que aparentemente tenían. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es algo que no es exclusivo de los muiscas, desde luego, sino pues de la mayoría de las sociedades antiguas, y es la cuestión de organizar no solamente sus espacios productivos, sino en general su espacio, ¿sí? Su espacio vital en concordancia con el, pues con los ciclos, los ciclos celestes. Podemos ver aquí para hablar pues de ejemplos americanos, pues desde luego tenemos a los incas, esta famosa ciudad que es Machu Picchu, desde luego pues todas las pirámides mayas de los aztecas, que son pues formas de organizar el espacio que atienden pues precisamente a los ciclos celestes. En el caso de los muiscas, pues lo que aparentemente hay es que los lugares en donde establecieron sus aldeas o sus lugares de ocupación, pues existen ciertas alineaciones precisamente con los solsticios, los equinoccios y otro evento solar importante que es el del cenit. El cenit es un evento solar local que ocurre precisamente en el momento en el que el sol se posa durante un día nomás, justo en el cenit, en la cabeza de las personas, en el mediodía exacto, en el meridiano. Hay por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la plaza central de Usaquén y la iglesia de La Calera, que tienen una alineación solsticial entre pues con creo que si no estoy mal, si mal no recuerdo, es con el solsticio de diciembre. Ahí su merced nos está mostrando pues el observatorio de Saquencipá, mal llamado el Infiernito, que bueno, aquí en términos arqueológicos pues hay una discusión, y es que esto no era muisca porque, bueno, porque pues lo que se ha encontrado en términos de contexto de la cerámica que hay allí, pues no correspondería a al periodo muisca como tal, pero bueno, eso es una discusión distinta, pero estas columnas que nosotros vimos ahí, pues en la literatura se le conoce como menires, que son utilizados principalmente para la medición de ciclos solares, ¿sí? ¿A partir de qué? De sombras. Pues para comentarles ahí de cosas que yo hice, pues principalmente pues en mi trabajo de grado y pues en la labor que yo hice en el colegio, fue precisamente también usar esta cuestión de la observación de las sombras. Si nosotros miramos el comportamiento de nuestra sombra a lo largo del año, durante la misma hora nos vamos a dar cuenta que la sombra cambia. ¿Sí? Son cosas a las que nosotros no les prestamos atención o hemos dejado de prestarles atención, y que nos dan pistas pues precisamente de ese movimiento del sol. Nosotros mal enseñamos que el sol sale siempre por el este y se oculta en el oeste. Y resulta que no, el sol se mueve, el sol cambia. El sol cambia su posición en el horizonte. Y una forma de darnos cuenta de eso es precisamente mirando el comportamiento de nuestra sombra a lo largo del año. Eso que su merced nos estaba mostrando sobre, pues, de estas tecnologías, que son los menires que se utilizan pues para la medición del sol, porque las sombras producen alineaciones, cambian pues su geometría, los ángulos en los que se inclinan, pues son formas pues de datar y de fijar pues la observación del sol. Volviendo a esta cuestión de los mitos, precisamente con el observatorio de Saquencipá, que está en Villa de Leyva, algunos autores han relacionado este mito este lugar con el mito de Bachué, que también puede ser leído, que es otro de los mitos importantes de la cultura muisca, que también puede ser leído en clave astrológica. Recordemos el mito de Bachué. Ella sale de la laguna de Iguaque con un niño, que cuando crece se casan y empiezan a poblar la tierra. Ellos son los padres de los muiscas. Cuando les enseñan todo lo que tenían que enseñarles a convivir y esas cuestiones, vuelven a la laguna y se sumergen, convirtiéndose en unas grandes
culebras, dice Simón en la crónica. Desde el observatorio de Saquencipá, precisamente en el equinoccio vernal, es decir, el 21 de marzo, antes de que salga el sol, se puede ver salir desde el cerro del Morro Negro, si no estoy mal cómo se llama, es decir, desde el lugar donde está ubicado ese observatorio astronómico, se ve el páramo de Iguaque, que es precisamente donde está la laguna de Iguaque, que es la que menciona el mito. Antes de que ocurra el amanecer del equinoccio vernal, se ve salir la Vía Láctea. Se ve la Vía Láctea. La Vía Láctea, pues es una porción del cielo que está en la constelación de Sagitario y que muchas culturas a lo largo principalmente en América, han visto en la constelación oscura que aparece en la Vía Láctea unas serpientes. Una constelación oscura es, bueno, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver la Vía Láctea, se van a dar cuenta que es un brillo blanquecino en el cielo que se ve interrumpido como por secciones oscuras. La explicación científica de esto es pues, que hay una cantidad de polvo que tiene que atravesar la luz que no nos llega a nosotros y es la razón por la que hay zonas de la Vía Láctea observable que nosotros no podemos ver. Esas constelaciones oscuras, la mayoría de las civilizaciones andinas las asociaron con serpientes, ¿sí? Entonces, pues, no parece una coincidencia que justo desde ese lugar, durante el equinoccio vernal, se aparezca la Vía Láctea y que en el mito se mencione no solamente la laguna de Iguaque, sino pues también la conversión de estos dos seres mitológicos en serpientes, ¿sí? La forma como funcionan los mitos en su cuestión simbológica, pues yo digo, está absolutamente vedada a nosotros, es difícil acceder a ellas, pero sin embargo, pues podemos acercarnos, por ejemplo, estableciendo ese tipo de relaciones. Y es muy probable que el mito de Bachué, que hace referencia pues a estas serpientes que vuelven a la laguna, puedan hacer referencia a esas serpientes que aparecen en la Vía Láctea, ¿sí? El hecho también de que la Vía Láctea sea asociada con algo líquido puede darnos pistas de la simbología de la laguna dentro del mito. La laguna de Iguaque no solamente como un lugar físico, un lugar en la tierra, en el espacio habitable, sino también un lugar en el espacio celeste. Esto es algo también supremamente recurrente, pues no solamente en la mitología de los muiscas, sino en la mitología de las civilizaciones, y es esta cuestión de asociar los lugares físicos, ¿sí? A los lugares del cielo. Échenle cabeza, por ejemplo, al mito de Hércules. Hércules realiza 12 trabajos que pueden ser entendidos como las 12 casas del zodiaco, por ejemplo. En la mitología muisca también hay otro mito importante que es el de Goran Chacha, que es un hijo del sol, que realiza un recorrido en unos lugares específicos que menciona el mito, y que uno va y mira, y son lugares que tienen unas alineaciones, es decir, los lugares físicos que menciona el mito, tienen unas alineaciones solares, y el movimiento que realiza Goran Chacha es un movimiento bastante particular porque parece el bucle que hacen los planetas cuando se da este movimiento de la retrogradación. La retrogradación, si algunos recuerdan, fue uno de los problemas a los que se enfrentó precisamente Copérnico Kepler, para explicar esta cuestión del movimiento geocéntrico. Hay un movimiento que realizan los planetas en el que se devuelven, en el que se retrogradan, y al parecer el movimiento que hace Goran Chacha en el mito, si uno establece una relación de los espacios físicos que se mencionan y el movimiento que hace, pareciera que es el de un planeta que se retrograda. Es otra pues de las similitudes que hay entre movimientos de los astros y de mitos pues en la cultura muisca. Bueno, Sebastián, por cuestiones de tiempo,
Bueno, ahí hay muchos elementos que nos mencionas, pero ya va a haber una segunda intervención para poder dar muchas de esas cosas que nos mencionas. Entre esos también, pues, habría que señalar ese punto donde está ubicado Colombia, ¿sí? Como un punto de articulación entre dos grandes civilizaciones, en este caso las mesoamericanas y las del sur, en este caso, pues, toda la cultura inca y los pueblos, incluso precolombinos antes de los incas, ¿no? Como Claro, y también Colombia las siendo un civilizaciones paso fundamental amazónicas. allí. Sí, señor. Como Colombia siendo allí un paso obligado de comunicación entre esos dos lugares, esconde de alguna manera ciertas pistas que, bueno, no sé si a raíz de la poca investigación arqueológica, astronómica, en este caso también se vería como una dificultad, ¿no? Bueno, No, claro. les recuerdo a las personas que nos acompañan que pueden hacer preguntas por allí, por el chat. Y bueno, vamos a ver si nos podemos conectar nuevamente con el profesor Julio. A Sebastián, muchas gracias. Ya le vamos a dar paso nuevamente. Comenta sobre algunos de los tipos de astronomía de Tolum. Profe, para iniciar, les cuento que somos del Comité de la Nación Digital. Junto con el profesor Carlos Rodríguez, elegimos este logo que ustedes observan que se encuentra en el Museo de Oro de Bogotá. Bueno, un segundo, por favor. El cual nosotros creemos que es un observador. Así como puede ser un topógrafo, un ingeniero, un agrimensor, de alineamiento, un conocedor del cielo. Creemos que esta figura representa, puede ser también a un astrónomo. Bueno, mientras les comentaba el cuerpo, hay una barra y esta barra tiene la parte superior
Hola, bueno, les pido disculpas, no es posible, no sé qué pasa con el sonido. Y bueno, pues les comentaba que la gobernadora del Cabildo el Cabildo Muisca de Bosa también quedó de acompañarnos en la segunda hora, entonces también estamos esperando frente, frente a esto. No obstante, vamos a seguir conversando con Sebastián eh, frente a esos temas que, bueno, también quedaron allí un poco en stand-by, ¿no? Frente al mito, frente a esos elementos, de alguna manera, sobre la aculturación, si se quiere, de ciertas prácticas que se transformaron a raíz de la llegada de los españoles y ciertos lugares que cambiaron de significado, eh, pues a raíz de todo este proceso de aculturación. Tenemos a Sebastián por aquí. Sí, acá estoy, Bueno, Sebastián, no acá sé si sigo. nos si nos puedes pues también dar tus comentarios frente a esos elementos que están presentes también en tu trabajo de grado. Bueno, señor, hablaba precisamente de esta cuestión de la aculturación y creo que esa, esa aculturación, o bueno, o esa pérdida de las tradiciones que tenían los pueblos prehispánicos, no se dio como tal como una pérdida, sino que se mantuvo en la forma del sincretismo. Eh, es decir, la relevancia que tienen, por ejemplo, las vírgenes para la cultura católica americana es muy probable que tenga que ver con la relevancia que tenían las figuras míticas femeninas en la, en la, pues en general en las mitologías americanas. La forma como las sociedades prehispánicas consiguieron conservar muchas de sus tradiciones, que reitero, pues tienen mucho que ver con tradiciones astronómicas, fue en la forma del sincretismo, de permitir que muchas de sus tradiciones se colaran pues dentro de la religión católica, que fue la que nos tocó. Mm, y un ejemplo bastante ilustrativo frente a esto es, por ejemplo, la cuestión de ir a Monserrate, ¿sí? Ir a Monserrate no solamente hace parte del acervo de lo que es ser bogotano, sino también de la cuestión turística. La persona que viene a Bogotá y no va a Monserrate es como si no hubiera ido a Bogotá, ¿sí? Mm, y hay un asunto precisamente con esto, precisamente el profesor Julio Bonilla es quien más ha trabajado de eso y espero no quitarle la palabra al respecto, pero aparentemente en el lugar en el que hoy está la Plaza de Bolívar y la Catedral Primada de Colombia, pues ahí había un observatorio solar importante, sincronizado precisamente pues con estas dos cerros que son tutelares pues de nuestra ciudad, que son Monserrate y Guadalupe. Eh, Como les digo, pues espero no quitarle la palabra al profesor Julio. Él nos menciona que durante el solsticio de junio el sol se ve salir detrás de Monserrate y durante el solsticio de diciembre se ve salir detrás de Guadalupe y en el boquerón que hay entre los dos cerros, que es donde está el río San Francisco o el río Vicachá, eh, se ve el sol salir el día del equinoccio, de los equinoccios, tanto el de marzo como el de septiembre. La cuestión de asociar el poder del sol pues con las montañas, precisamente pues porque es el lugar en el que aparentemente se debe salir, tiene que ver con la peregrinación. Y esta cuestión de peregrinar a las montañas, pues como fuente quizá pues de la energía solar no sé, pues hasta allá no podría especular. Eh, pero es probable que precisamente esa cuestión de peregrinar hacia esas montañas particularmente, es probable, no, estoy seguro de que esa cuestión de peregrinar hacia esas montañas que se conservaron en el acervo
de la tradición de los bogotanos, sea una forma de haber conseguido pues pues, que las tradiciones de los muiscas se conservaran, ¿sí? Es decir, esta cuestión del sincretismo es una vaina muy bonita precisamente por eso, pues porque nos permite ver cómo esa lucha en realidad no se perdió tan radicalmente, ¿sí? Es decir, una de las conquistas precisamente pues, de los pueblos americanos fue haber conseguido que muchas de sus tradiciones se conservaran dentro de la misma cultura católica. Eh, Podemos verlo también la relevancia que tiene, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe para los mexicanos, ¿sí? Y resulta que ahí en el Cerro de Guadalupe, en Ciudad de México, los arqueólogos han visto que hay una asociación de esta figura maternal, ¿sí? Femenina, con una madre de Quetzalcóatl, ¿sí? Eh, Ahí, por ejemplo, eso sería otro ejemplo de eso, de ese sincretismo. Y bueno, no, hay muchísimos más, ahorita no recuerdo, esos que son los más relevantes. Eh, y pues no, lo mismo, algo que también es propio pues de la estrategia de dominación cultural que ejercieron los europeos frente a los pueblos amerindios, es la cuestión de la suplantación física de los lugares de alguna relevancia religiosa o, sí, principalmente religiosa. Eh, y pues es la razón por la cual nosotros encontramos templos católicos de relevancia, de importancia como catedrales, en lugares en los que muy probablemente existían pues lugares de culto prehispánicos. Mm, Como les estaba diciendo, pues es precisamente lo que le ha permitido a algunos autores decir, eh, pues establecer que estas alineaciones que existen, por ejemplo, como los mencionaba hace unos minutos, entre la Calera y Usaquén, eh, que tienen una alineación solsticial, sea algo preexistente a la misma llegada pues de los españoles. Es decir, esa forma de organizar el espacio era algo que era anterior a la misma conquista, ¿sí? Y pues bueno, ya ocurrió lo que ocurrió, pero se conservó pues esa forma de organizar el espacio. Pues nosotros desde luego la desconocemos, pero como les digo, incluso hay un estudio que se hizo con GPS, ¿sí? Se hizo un levantamiento de la mayoría de los templos que hay, no solamente no, en todo el territorio muisca, en el altiplano cundiboyacense, y se encontró pues que la mayoría de ellos están, como les digo, pues alineados. Mm, esa pues, sí, si bien esa suplantación física ocurre, pero se mantiene, por ejemplo, se mantienen ese tipo de cosas, ¿sí? Volviendo a lo de Montserrat y Guadalupe, pues lo mismo, no es accidental que la relevancia que tienen esos dos cerros para la cuestión cultural bogotana y en general católica, pues porque ahí están dos templos pues importantes, eh, porque esos cerros y no otros, ¿sí? O sea, por todo el oriente de Bogotá hay una cantidad de montañas a las que se puede subir. ¿Por qué esos dos? Particularmente, ¿sí? Y pues, que como les decía, que por ejemplo el profesor Julio Bonilla pues ha conseguido ver que esos dos lugares tienen una relación con la catedral primada, ¿sí? Incluso tengo entendido que los personas de los cabildos muiscas que hay en Bogotá se reúnen precisamente para celebrar el Año Nuevo en junio, que acabó de ocurrir, ahí en la Plaza de Bolívar, para ver salir el sol detrás de Monserrate. No sé qué más quisiera preguntarme, Abel. No, Sebastián, pues muchas gracias por su tiempo. Eh,
No, a Sebastián, muchas gracias por, pues, por su tiempo, por sus intervenciones. Hemos tenido pues varios problemas de conexión con el profesor Julio, bueno, también acá conmigo, no sé si es por la lluvia en la ciudad, no sé qué pasa, entonces pues vamos a esperar un segundito, no sé si hay preguntas por acá, hay una pregunta de el público. Bueno, vamos a revisar las preguntas con Sebastián mientras intentamos restablecer la conexión, ¿listo? Dice, en relación a los observatorios astronómicos ubicados en la localidad de Engativá, ¿tienes conocimiento sobre la implantación y relación con la astronomía? Nos pregunta la profesora Jennifer Flores. Yo creo que la compañera Jennifer se refiere a los del humedal Jaboque. No sé si sea eso. Pero si son esos, como les decía, bueno, yo en mi trabajo de grado, que lo escribí con más corazón que rigor científico. Yo hice uso de una investigación que realizó un arcoastrónomo estadounidense que se llama Harry Mariner, que el hombre hizo una prospección arqueoastronómica del sitio, pues mirando unas alineaciones en la forma como están dispuestos esos aparentemente monolitos, eh, y pues que tienen que ver con la constelación de Escorpión, ¿sí? Él dice que se trata de un geoglifo, eh, es decir, que la forma como están organizados los monolitos, al parecer representan la figura del asterismo de la constelación de Escorpión. Y asimismo, pues, como les digo, pues en la prospección arqueoastronómica que hizo, estos monolitos tienen unos agujeros, y pues él establece que en determinadas fechas relacionadas precisamente con la aparición de esta constelación, hay otro un concepto que se llama, eh, ahorita se me va, bueno, la ortoeliaco, perdón, el ortoeliaco. El ortoeliaco es el momento en el que aparece por primera vez una estrella después de no ser vista pues por la irrupción del Sol. Si nosotros le prestamos atención al cielo, pues nos damos cuenta que las constelaciones pues la aparición de las estrellas y de ciertas estrellas cambia con relación al año. Entonces, él lo que dice es que aparentemente estos monolitos están pues alineados con la aparición de ciertas estrellas, principalmente las del aguijón de la constelación de Escorpión, eh, pues que están alineadas, pues como les digo, con la aparición de su orto helíaco, que es el momento en el que aparecen antes en el que empiezan a verse antes de que ocurra la salida del sol. Ahora bien, hay una cuestión, eso no es, pues como en la ciencia en general ocurre, pues eso no es algo definitivo. Eh, Desde la arqueología se presentan discusiones al respecto de decir si eso no es. Es decir, esas piedras pues están ahí, ¿sí? Bien podría pues hacerse lo que hizo Harry Mariner de hacer la proyección arqueológica, arqueoastronómica, pero pues en términos arqueológicos, pues un arqueólogo va allá y se encuentra otro tipo de ¿cómo se dice?, de elementos de contexto, basura, huesos, cerámica, pues es difícil establecer que esas piedras tengan alguna relación con grupos humanos pues que las hayan puesto ahí, ¿sí? Eh, Incluso una explicación alternativa que hay de la existencia de esas piedras es simplemente que fueron puestas durante la colonia y que los huecos que tienen eran para pasar alambres.
para pasar, sí, cordones para delimitar terrenos. Esa es una de las explicaciones que también existe. Como nos podemos dar cuenta, pues no tiene nada que ver pues, con una explicación arqueoastronómica. Pues son discusiones que están pues dentro de la arqueología misma, ¿no? No sé si Jennifer se refería a eso. Bueno, no, a ti muchas gracias nuevamente. Vamos, creo que tenemos nuevamente al profesor Julio. Gracias, profesor Vamos a Julio. ver si lo podemos contactar, si no seguimos conversando con Sebastián. Hágale, este tema da para largo igual. Profe,
consultando varias cartografías, principalmente de las que le dan navegantes. Bueno, profe Julio. Hernández Magallanes la llama la Cruz del Sur. Bueno, parece que el profe Julio no nos puede escuchar de alguna manera. No sé si por favor allí me pueden informar por los comentarios. No se escucha. No. Algún elemento del discurso cardinal, que es como la Cruz del Sur. Tiene fuerte connotación religiosa en América del Sur. Bueno, es un tema porque no, porque no se escucha, entonces el problema, pues bueno, se dificulta un poco la comunicación con él. Le he intentado marcar, pero bueno, también ahí seguramente está concentrado. Vamos a hacer otro intento. Sin embargo, bueno, habría que buscar también otro espacio para que pues él pudiera profundizar un poco sobre estos temas. Es pues lamentable que no se haya podido desarrollar de la mejor manera. A ustedes pues mil disculpas. A Sebastián, por supuesto, por su tiempo. No sé si Sebastián está por allí. ¿Alcanzaste a escuchar algo, Sebastián? No alcancé a escuchar nada de lo que dijo el profe Julio Bonilla. O sea, no escuché nada. Vi la presentación, pero no escuché nada. Bueno, no. Sí, es. Bueno, no sé si sobre libros, sobre textos para tu trabajo de grado. No sé qué nos puedes contar un poco sobre eso. O sea, sobre la bibliografía, bueno, desde luego hay bastantes, hay libros que son, que realmente me sirvieron muchísimo y de los cuales yo recomiendo mucho la lectura porque le cambian a uno bastante la forma como uno comprende en general a los pueblos antiguos, ¿no? Hay uno que se llama El Molino de Hamlet, que es de dos autores, unos Giorgio de Santillana y Marta von Deschen, que son, de ese libro fue de donde extraje pues esta concepción de cómo la mitología sirvió en la antigüedad para codificar precisamente pues, este conocimiento de la naturaleza relacionado con la astrología. De hecho, ahí pues también ellos hacen una defensa de la astrología como ciencia, ¿sí? Frente a eso hay que pues quitarnos como ciertos prejuicios que tenemos creados por esta mala concepción de la ciencia moderna como ciencia superior y única, y de que el ser humano a lo largo de su historia ha producido formas diferentes de acercarse a la naturaleza, ¿sí? Que simplemente pues se ha producido en contextos técnicos diferentes, pero hay también allí unas ideas interesantes en cuanto a, por ejemplo, a la cuestión de la inteligencia, ¿sí? Es decir,
las diferencias que tenemos los seres humanos de la actualidad con respecto a los seres humanos de hace 12.000 años realmente es muy poca. Es decir, si hablamos en términos biológicos, tenemos la misma capacidad cerebral, la misma cantidad de centímetros cúbicos, si se quiere, de cerebro. Es decir, tenemos la misma, ellos y nosotros teníamos la misma capacidad de la inteligencia, ¿sí? Solamente que tenemos contextos técnicos distintos. Pero seguramente en la antigüedad existieron seres humanos tan inteligentes como Albert Einstein, por ejemplo, ¿sí? Como les digo, o sea, no es fácil comprender, por ejemplo, esta cuestión de lo que yo estaba hablando de los ciclos astronómicos y un ciclo tan complicado de comprender que es el de la precesión equinoccial, y sin embargo hubo seres humanos en la antigüedad que consiguieron estudiarlo, predecirlo y convertirlo en un lenguaje, que es pues lo que les estaba compartiendo ahorita, pues que es la cuestión de este lenguaje de los mitos. Yo por ahí vi en el live una pregunta bastante extensa y interesante con respecto a esta cuestión del simbolismo, y no, bueno, es una pregunta que daría para otra sesión. Pero bueno, ese sería uno de estos libros. Bueno, en general hay muchas cosas. Hay una tesis de maestría de la Universidad de los Andes que trata específicamente el tema de la astronomía de los muiscas, el apellido es Morales, ahorita se me va el nombre, pero se llama así, Arqueoastronomía en el territorio muisca. Como les digo, pues esto en términos pues arqueológicos como tal, pues hay una cantidad de cosas que están ahí que son cuestionables, pero sin embargo me parece que es una aproximación bastante interesante a todo el conocimiento pues astronómico que seguramente consiguieron los muiscas. Como les decía, pues Harry Mariner, que trata específicamente de estos monolitos del humedal Jaboque, ese se encuentra por ahí también en internet. Y qué otro así que me acuerde. Bueno, no, también hay varios intentos también de leer estas, no solamente la mitología, sino también la cerámica. Por ahí recientemente me compartieron un estudio que hace, creo que sí es un antropólogo, sobre unas figuras que tienen que ver con los micos del Amazonas y que está presente en mucha de la pintura rupestre, que aparentemente tienen relación con un mito sobre la constelación de Orión, ¿sí? Es asombroso además porque y tiene que ver con la pregunta que le digo que miren el live, porque precisamente uno de los arquetipos de ese mito tiene que ver con el arquetipo de Hamlet, que es en el que el sobrino se venga del tío matándolo, ¿sí? Si ustedes ven el mito más importante de los egipcios, que tiene que ver con Osiris, Horus y Set, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? El sobrino, el tío, Set, mata al padre, a Osiris, y Horus, el sobrino, se venga, ¿sí? Y en este mito, que les digo que es un mito amazónico, ocurre algo muy parecido, pero en una versión matrilineal. Son los tíos maternos los que matan al padre, y es el hijo el que se venga de los tíos maternos. Ese tipo de asociaciones, y precisamente pues con mitos relacionados con el cielo, pues también es interesante. No sé qué más. Bueno, no, gracias, Sebastián. Yo ya para cosas que encontraba, ¿no? Digamos, para poder desarrollar estos encuentros, era un poco sobre esa aplicación de esa tecnología astronómica, cosas cotidianas de otros momentos. Entonces, no le estoy escuchando bien. Entonces, su merced nos hablaba de... No le escuché bien la última parte. Lo último que me dijo. Sobre las tecnologías, no le entendí. Listo. No escuché. Bueno, le mencionaba un poco de
cómo esa aplicación de esa astronomía en esos periodos pues, de la historia, ¿cierto? El, tienen una aplicación en la agricultura, en el drenaje, ¿cierto? Para el desarrollo de sus actividades productivas y pensarlo, digamos, en la actualidad, que muchos de nuestros indígenas no tienen acceso a agua potable, ¿cierto? No tienen acceso incluso a un manejo adecuado de los suelos de la tierra, ¿sí? Precisamente porque este conocimiento se ha dejado a un lado. Cambios muy ligados también a el desarrollo social y el desarrollo, pues, cómo acabaron también las comunidades indígenas, todo este conocimiento, ¿sí? Y de alguna manera buscar espacios para rescatarlos, ¿sí? Para visibilizarlos, me parece que, pues, eso es fundamental. No, no sé si con los muchachos, cómo recibieron Claro, este tema en la escuela. precisamente yo les mencionaba que el grupo con el que yo trabajé estábamos tratando lo de las civilizaciones fluviales, ¿no? Y lo que yo procuré hacer bastante, no sé si irresponsable, pero fue equiparar a los muiscas a una civilización fluvial, ¿sí? No en términos, pues, de como tal conceptuales de lo que es una civilización, pues porque además pues es un concepto bastante violento, eh, pero sí de grupos humanos que se asientan en la influencia de los ríos, ¿no? Aquí pues sería el río Bogotá, eh, y los muiscas tenían usos, precisamente ya que usted está hablando de esta cuestión de la tecnología, que tenían que ver con el manejo de las inundaciones. Precisamente ahí en el humedal Jaboque, eh, parece que hubo una especie de camellones parecidos a los que utilizaron los cenus. Eh, en el billete nuevo de 20.000 pesos está rescatado el sistema hidráulico de los cenus, es muy parecido a lo que parece que había aquí también en la sabana de Bogotá, que son unos camellones que sobresalen por encima del nivel de la inundación, sobre los que es posible realizar agricultura, y también pues en esos pozos de agua pues también es posible cultivar peces, ¿sí? Nosotros pues sí sabemos que aquí en el río Bogotá había un bagre de agua fría que es el pez capitán, el que Peñalosa dijo que se iba a poder pescar después de que construyeran las PETAR. Eh, pero bueno, ese tipo de tecnologías, por ejemplo. Desde luego, pues algo que era básico, era, bueno, en términos pues de cómo funciona un río que inunda, deja unos sedimentos, produce unos suelos ricos que hacen posible la agricultura y es precisamente por eso que grandes civilizaciones numerosas en términos demográficos consiguieron asentarse en estos ríos pues por la disponibilidad de recursos. Y pues digamos, como extrapolando eso, pues a los muiscas, pues en gran medida, pues tiene que ver también con eso, ¿no? Con la existencia del río Bogotá, con unas áreas inundables que eran, eh, que hacía posible la agricultura y aparte, además de eso, una agricultura bastante extensiva, por decirlo así. Y bueno, pues eso pues con relación a las tecnologías. ¿No? Y seguramente muchas cosas. Bueno, no es únicamente la existencia del río lo que también produjo la riqueza de, pues de los muiscas como sociedad. Usted ahorita mencionaba que, que aquí a Colombia nos llegó todo lo de los grandes desarrollos de las otras civilizaciones importantes pues de América, ¿no? Y eso puede verse, por ejemplo, pues en la alimentación. A nosotros nos llegó la papa, que venía del Perú, nos llegó el maíz que venía de Mesoamérica y nos llegó la yuca que venía del Amazonas. Bien, usted lo decía, pues aquí la zona del altiplano cundiboyacense era una zona de tránsito entre esas tres grandes pues, grupos eh,
pues, de civilizaciones. Aquí, pues eso sí, estoy seguro, en la arqueología se puede ver eso. Aquí han encontrado conchas marinas del Caribe, han encontrado una cantidad de cosas, pues, de otras partes no solo del país, sino de América. Si no estoy mal, han encontrado esmeraldas de Muso en Mesoamérica. O sea, esto era una zona de comercio, pues, importante, ¿no? Una zona de intercambio que de alguna manera pues permitió el florecimiento pues de esa sociedad que lastimosamente pues fue truncado por la aparición de la civilización europea. También pues han encontrado artefactos que pues con unas figuras que es muy difícil no asociar a calendarios, ¿no? Hay una piedra por ahí, yo sinceramente únicamente la he visto en imágenes, pero pues está registrada en el ICANN. Una piedra pues que, como le digo, pues parece un calendario que puede sostenerse en la mano. Estoy seguro de que los muiscas conocían de matemática, tenían alguno no, o sea, tenían conocimientos serios de matemática, porque hay ciertos eventos astronómicos relacionados con el Sol que no pueden establecerse por la simple observación, sino que requieren el conteo de los días, por ejemplo. Y eso pues implica llevar cuentas, y eso implica aritmética, o sea, que tenían que saber de matemática. Entonces, pues sí, o sea, eso relacionado pues con las tecnologías de las que usted habla. Bueno, ya que estaban preguntando por la orografía, precisamente, bueno, el propio Julio ahorita estaba mostrando en la parte ahí de la presentación en la que aparece un artículo orfebre en el que hay una persona sentada con un callado, con un bastón, utilizándolo aparentemente pues para hacer observaciones astronómicas. Esa es especulativamente, esto lo dice este señor Morales y otro apellido izquierdo, que se me van los nombres, qué pena, que tiene que ver pues con las tecnologías precisamente que utilizaban los muiscas para hacer astronomía. Estos bastones que tienen unas bifurcaciones en la punta, pues, para hacer, por decirlo así, más exactas las mediciones, eran quizá lo que permitía establecer alineaciones a grandes distancias, como las que vuelvo a mencionarle, las de La Calera y Usaquén, por ejemplo, ¿sí? Cosas que incluso en ese mismo artículo dicen que la razón por la cual en general en la humanidad el bastón, recordemos por ejemplo la figura de Moisés o Aarón, tiene una importancia en términos, pues sí, en términos de la simbología del poder, pueda tener que ver con el uso del bastón con fines astronómicos, ¿sí? Que quien hace uso de la astronomía, quien tiene el conocimiento y acceso al conocimiento de la astronomía, tiene que utilizar esta herramienta para hacer sus mediciones, y de alguna manera pues ese uso de ese bastón pues se relaciona o se terminó relacionando pues con una figura de autoridad. No sé qué más saber. No, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto finalizamos. Frente a, bueno, la observación, un poco la observación astronómica, esa posibilidad que nos da de imaginar también, de pensarnos otro tiempo, sí, me parece que eso es fundamental para que se lo lleven como mensaje de la escuela, ¿no? De que pues es posible pensarnos otro tiempo a partir de el análisis simple de estos elementos como las montañas, el cielo, sí, que aún están muy vigentes en lo que nosotros vemos en nuestro paisaje, ¿sí? Apartándonos un poco a la cuestión del celular. Bueno, no sé si hay preguntas de las personas que están conectadas, o si no, pues daremos final al conversatorio con el compromiso de hacer nuevamente la gestión para que el profesor Julio nos acompañe. De momento Sebastián nos pueda también acompañar, porque sé que también pues está muy interesado frente
frente a los comentarios y lo que nos pueda aportar el profesor Julio. No, creo que no hay preguntas. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias a todos los que participaron por este espacio, que ha sido posible, que se ha mantenido ya en estas 4 sesiones. Ya nos queda la última sesión de la astronomía como herramienta didáctica en la escuela. Esperamos también poder tener grandes invitados y en este caso pues mirar si Sebastián también tiene la posibilidad, el tiempo para hacerlo. Sebastián, muchísimas gracias. No, a usted por la invitación. Todo. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una última pregunta. Andrea Valero nos dice, sobre lo que menciona sobre los camellones prehispánicos muiscas, ¿se recomienda una lectura? Bueno, ahí lo deja la lectura un poco en el comentario, para que también ahí lo tengamos presente y podamos ampliar un poco lo que nos comentó Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Feliz tarde a usted. Gracias, igualmente, feliz tarde. Muchas gracias. Bueno.